Hola, mi nombre es Ángela y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de la entrega número 11 que hacen los de Ra. Si es la primera vez que te encuentras con este canal o con esta información, puedes consultar en Google y buscar la página que se llama el Research. Allí vas a encontrar todas las entregas del contacto con Ra, pero pues si no, te hago un resumen chiquitito. Se trata de tres personas que lograron canalizar a una especie de ángel que se llaman los de Ra, y este ángel dio ciertas como compartió información acerca de lo que significa la ley del uno. El día de hoy vamos a leer el capítulo número 11. Como siempre les digo, hagan una oración, pidan guía, pidan discernimiento, que Dios, que la fuente divina, la energía creadora, en donde ustedes tengan su fe, los ayude, los guíe, enciendan ustedes el discernimiento y tengan ustedes la capacidad de elegir cuál de estas entregas o qué de esta información que estamos compartiendo les es beneficiosa para ustedes, se quede con ustedes, se plante en su corazón y pueda germinar. Y de lo contrario, si es información que no les va a ayudar, que no está aportando a su progreso, pues ustedes simplemente puedan como ignorarla o pasar de ella. Así que bueno, empecemos. Estamos en la entrega número 11, la sesión número 11, y abrimos, esto fue el 28 de enero de 1981. Ra, soy Ra. Los saludo en el amor y la luz del Creador infinito. Me comunico ahora. Interrogador. Debemos incluir el ritual que has sugerido que utilicemos para llamarte en el libro que resultará de estas sesiones. Ra, soy Ra. Este tema es de poca importancia, porque nuestra sugerencia se hizo con el propósito de establecer contacto a través de este instrumento, con este grupo. Interrogador. ¿Es de ayuda para el instrumento tener, dicen un nombre y otro nombre, presentes durante estas sesiones? ¿El número del grupo repercute de alguna manera o de alguna forma en estas sesiones? Soy Ra. Lo más importante de las entidades es el interrogador y el complejo vibratorio de sonido JIM. Las dos entidades adicionales ayudan a la comodidad del instrumento al energizarlo con sus habilidades para compartir el complejo de energía física que es una parte de su vibración de amor. Interrogador. Ayer dijiste que Maldek se destruyó debido a la guerra. Si Maldek no se hubiera destruido debido a la guerra, se habría convertido en un planeta que evolucionara hacia el servicio al yo y sus entidades habrían aumentado de densidad, pasando a, digamos, de cuarta, quinta densidad, perdón, pasando a, digamos, la cuarta, quinta densidad de polaridad negativa o del servicio al yo. Soy Ra. El complejo planetario de memoria social Maldek tenía en común con tu propia esfera la situación de una mezcla en la orientación energética. Por lo tanto, aunque se desconoce lo más probable es que haya sido una cosecha variada. Unos pocos moviéndose hacia la cuarta densidad, unos pocos moviéndose hacia la cuarta densidad en servicio al yo, la, más, la gran mayoría repitiendo la tercera densidad. Esto es aproximado debido al hecho de que los vórtices paralelos de probabilidades, cesan cuando se produce la acción y se inician nuevos vórtices de posibilidades. Interrogador. ¿Existe un planeta dentro de nuestro Sol, en órbita opuesta a la nuestra que no conocemos? Soy Ra. Hay una esfera en la zona opuesta a tu Sol de naturaleza muy fría, pero lo suficientemente grande como para alterar ciertas cifras estadísticas. Esta esfera no debería llamarse propiamente un planeta, ya que está confinada en primera densidad. Interrogador. Dices que ciertas entidades de Maldek podrían alcanzar la cuarta densidad negativa. Hay gente que parte de nuestra actual tercera densidad a otros lugares en el universo para servir a planetas de cuarta densidad de servicio negativo orientado al yo. Soy Ra. Tu pregunta no es clara.
Por favor, vuelve a formularla. Interrogador. Cuando nuestro ciclo termine y se produzca la graduación, ¿es posible que alguien pase de esta tercera densidad a un planeta de cuarta densidad orientado al servicio al yo o de tipo negativo? Soyra, ahora comprendemos la especificidad de tu pregunta. En esta cosecha, el vórtice de probabilidad-posibilidad indica una cosecha, aunque pequeña, de este tipo. Eso es correcto. Interrogador. ¿Puede decirnos qué sucedió con Adolf Hitler? Soyra. El complejo mente-cuerpo-espíritu, conocido como Adolf, se encuentra en este momento en un proceso de sanación en los planos astrales medios de tu campo de fuerza esférico. Esta entidad estaba muy confundida, y aunque era consciente de la circunstancia del cambio de nivel vibratorio asociado al cese del complejo químico corporal, sin embargo, necesitó muchos cuidados. Interrogador. ¿Hay alguien en nuestra historia que sea comúnmente conocido que haya ido a un planeta de cuarta densidad del servicio al yo o de tipo negativo o que vaya a ir allí? Soyra. La cantidad de entidades cosechadas de ese modo es reducida. Sin embargo, unas pocas han penetrado en el octavo nivel, que solo está disponible desde la apertura del séptimo a través del sexto. La penetración en el octavo nivel o nivel de infinidad inteligente permite cosechar un complejo mente-cuerpo-espíritu, si lo desea, en cualquier tiempo-espacio del ciclo. Interrogador. ¿Se conoce el nombre de alguna de estas personas en la historia de nuestro planeta? Soyra. Mencionaremos algunos. El conocido como Taras Bulba, el conocido como Genghis Khan, el conocido como Rasputín. Interrogador. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué fue necesario para que lo lograran? Ra. Todas las entidades mencionadas anteriormente eran conscientes, a través de la memoria, de los entendimientos atlantes que tenían que ver con el uso de los diversos centros de afluencia de energía del complejo mente-cuerpo-espíritu, para alcanzar la puerta de acceso a la infinidad inteligente. Interrogador. Esto les permitió hacer lo que llamamos magia. Llevaron a cabo hechos paranormales mientras estaban encarnados aquí. Soyra. Esto es correcto. Las dos primeras entidades mencionadas hicieron poco uso de esas habilidades conscientemente. Sin embargo, se inclinaron decididamente hacia el servicio al yo, sin escatimar esfuerzos en la disciplina personal para duplicar, redoblar y así potenciar esa puerta de acceso. El tercero era un adepto consciente y tampoco escatimó esfuerzos en la búsqueda del servicio al yo. Interrogador. ¿Dónde se encuentran ahora estas tres entidades? Soyra. Estas entidades están en la dimensión que ustedes conocen como cuarta. Por lo tanto, las continuidades de espacio-tiempo no son compatibles. Una aproximación al lugar del espacio-tiempo de cada uno no permitiría una comprensión real. Cada uno eligió un planeta de cuarta densidad que se dedicó a la búsqueda de la comprensión de la ley del uno a través del servicio al yo. Uno en lo que conocemos como el grupo de Orión, otro en lo que conoces como Casiopea, otro en lo que conoces como Cruz del Sur. Sin embargo, estas localizaciones no son satisfactorias. No tenemos vocabulario para los cálculos geométricos que se necesitan para transferir esta comprensión. Interrogado. ¿Quién fue el grupo de Orión? Ra. Soy Ra, el que se conoce como ¿Quién fue? Perdón. Interrogador. ¿Quién fue al grupo de Orión? Soy Ra, el que se conoce como Genghis Khan. Interrogador. ¿Qué está haciendo allí actualmente? ¿Cuál es su trabajo u ocupación? ¿A qué se dedica? Soy Ra. Esta entidad sirve al Creador a su manera. Interrogador. ¿Te es imposible decirnos con precisión cómo realiza este servicio? Soy Ra. Es posible que hablemos de esta interrogante.
Sin embargo, aprovechamos cualquier oportunidad que tengamos para reiterar el entendimiento-aprendizaje básico de que todos los seres sirven al Creador. Al que te refieres como Gengis Khan en la actualidad está encarnado en un cuerpo físico de luz que tiene el trabajo de diseminar material de control del pensamiento a aquellos que son los que puedes llamar cruzados. Él es, como ustedes llamarían a esta entidad, un distribuidor. Interrogador. ¿Qué es lo que hacen los cruzados? Soy Ra. Los cruzados se desplazan en sus carruajes de combate para conquistar complejos sociales, mente, cuerpo, espíritu, antes de que alcancen el estado apto para lograr una memoria social. Interrogador. ¿En qué punto alcanza un planeta la memoria social? Soy Ra. Un complejo social, mente, cuerpo, espíritu, se convierte en un complejo de memoria social cuando todo su grupo de entidades tiene una misma orientación o búsqueda. La memoria de grupo perdida por los individuos en las raíces del árbol de la mente pasa a ser conocida para el complejo social, creando así un complejo de memoria social. Las ventajas de este complejo son la relativa falta de distorsión en la comprensión del ser social y la relativa falta de distorsión para proseguir en la dirección de la búsqueda, ya que toda la comprensión-distorsión está disponible para las entidades de la sociedad. Interrogador. Entonces tenemos cruzados de Orión que vienen a este planeta con fines de control mental. ¿Cómo lo hacen? Ra. Como todos, siguen la ley del uno, observando el libre albedrío. Se establece contacto con aquellos que llaman. Aquellos que están en la esfera planetaria actúan como ustedes para diseminar las actitudes y la filosofía de su comprensión particular de la ley del uno, que es el servicio al yo. Estos se convierten en la élite. A través de ellos se intenta crear una condición por la cual el resto de las entidades planetarias son esclavizadas por su propio albedrío. Miren, bueno, ya saben que a mí todo lo que Ra dice me parece muy impactante, aparte me parece muy benevolente la forma en la que se expresan, como que cada vez que yo los escucho son como o los leo más bien, son como un bálsamo para mi corazón. Me gusta mucho la parte en la que Don le está diciendo estas personas que son el grupo de Orión, bueno, en este caso la entidad Gengis Khan que está al servicio del grupo de Orión y que hace parte de los cruzados, pues de qué trabaja, qué hace. Él quería saber cómo es que, bueno, esta es mi lectura, ya saben, esto es una interpretación personal, mi invitación siempre de antemano es que ustedes vayan, lean directamente el texto y tengan su interpretación y tengan su propio encuentro con este material, que despierten ustedes cosas. Pero yo siento que la inquietud de pronto de Don era, bueno, cómo actúa una entidad que está al servicio del yo, ¿no? Porque en este panorama o en este cosmos que nos plantean los de Ra, los del grupo de Orión son como los malos. O sea, pero miren lo bonito que lo dice Ra. Ra dice, ¿a qué se dedican? Pues se dedican a servir al Creador a su manera. Y entonces, cuando Ra te responde eso, es como si se desvaneciera esa intención de rabia o de ira o de desprecio hacia las entidades que impulsan esta energía, porque en realidad ellos también están sirviendo al Creador, porque toda la experiencia de vida manifestada en el universo, toda es el mismo Creador autoexplorándose, que creo que ya lo hemos hablado en otros capítulos. Entonces, esto quiere decir que este alejamiento de la luz, este alejamiento del sol, este alejamiento de la verdad, también es Dios autoexplorándose. Por tanto, también ellos están al servicio del Creador. Esta experiencia o esta decisión de las entidades de tener libre albedrío y elegir el camino al servicio al yo, también está sirviéndole al Creador. Por tanto, también nos está sirviendo a los que decimos o elegimos el servicio pues a otros, ¿no? Entonces, bueno, eso como primera medida. Como segunda medida, dense cuenta
de lo que dice. Miren, y aquí quiero compartir como una experiencia personal y de cómo también he ido desmitificando, gracias a este tipo de contenidos, todo lo que a nosotros nos venden de manera muy caricaturizada, los programas de televisión o las películas que nos presentan ritos satánicos. Justo hace poco fui con mi familia a ver una película, pero bueno, eso es contenido de otro momento. Entonces, lo que uno entiende, ¿no? Lo que uno lee en estas películas y en estas representaciones cinematográficas de lo que es una posesión demoníaca o de lo que es darle, que haya entrada a un espíritu negativo o a un espíritu de fuerzas oscuras, es como la vestimenta de un ser angelical o de un ser bueno o una persona tranquila que está viviendo su vida y que simplemente fue arrollada por el mal, invadida, violentada y abusada por esta entidad del mal que entró e hizo posesión de esta persona y decidió, en ese caso, ya esta entidad dentro del cuerpo de la persona, empieza a hacer cosas bastante macabras y bastante oscuras. Esa es como una representación bien extremista y bien caricaturizada, digo yo, de lo que es una posesión. No estoy diciendo que esto no haya ocurrido, sino que digo que hoy en la actualidad podemos encontrarlo de otra manera. Esa es la presentación, ¿no? La persona tranquila, inocente, sana, que entró el espíritu de manera como bastante eh, oportunista y se aprovechó de esa persona, entró. ¿Qué es lo que pasa con esta lectura? Esta lectura de este tipo de contenido o de este tipo de situaciones nos hace ver a nosotros como seres completamente a la merced de quien quiera entrar o del espíritu o de la energía que quiera entrar en nosotros. Porque pareciera que lo único que necesitas para estar poseído es estar vivo. Y sí, pero no. O sea, sí porque estamos en este juego de tomar la decisión, de elegir nuestro camino, de saber si somos, vamos a trabajar para el servicio al yo o al servicio a otros. Es cierto, estamos aquí para tomar una decisión, no para ser poseídos, pero sí para representar ideologías hacia las que nosotros nos queramos mover. Pero lo que está diciendo Ra aquí claramente es que estas entidades trabajan como todos los demás. Están esperando al llamado. Y aquellos a los que hacen el llamado, ellos acuden, responden y entregan la información, diseminan y esparcen su información. Pero la esparcen y la reparten ¿con quién? Con quienes hacen el llamado. ¿Qué quiere decir? Que esta lectura que nosotros vemos caricaturizada no es tal. O sea, no, o es lo que yo he entendido con este material y es las posesiones demoníacas no ocurren contra tu voluntad, porque el libre albedrío es la distorsión primordial, o sea, es como la regla inicial, como donde están basadas muchas de las decisiones de amor y luz que se tomaron en la creación. Y el libre albedrío no se rompe, ni aquí en lo material, que es una ley y la ruptura de esa ley trae consecuencias, pero en el mundo espiritual, que es el mundo que nosotros no vemos, tampoco. Intentar, y ellos lo van a decir más adelante, para las entidades de este estilo que nosotros no vemos, pero que están habitando con nosotros en este mundo físico, que ellos están en un plano espiritual, en un plano astral que no logramos ver porque no tenemos los órganos aún desarrollados para verlos, ellos también se miden con esta ley, que es la ley del libre albedrío. Tratar de violar esta ley es como irse de frente contra un muro de concreto. No lo pueden hacer. Ellos no tienen la autorización para entrar en tu cuerpo, en tu psique, en tu alma y poseerte. Tú tienes que darles cabida, pero es que tú no les das cabida únicamente prestándote para ritos satánicos. Puedes estar haciendo un llamado a estas entidades de muchas maneras en las que tú, por ejemplo, estás promulgando hábitos insanos, hábitos insalubres, hábitos que destruyen tu cuerpo, que destruyen tu mente, que ahogan tu alma.
Esa es la manera en la que tú también los estás invitando a tu vida, lo estás invitando a tu casa, a tu cama, a tu mesa, a tu familia. Es la manera en la que tú también puedes estar haciendo un llamado porque no eres consciente de tus actos. Por eso es tan importante conocernos a nosotros mismos para saber entonces hacia dónde realmente están yendo nuestras intenciones. Porque en el momento en el que nos quitamos la máscara, dejamos de mentirnos y decimos, ok, yo realmente lo que siento es esto y quiero esto. Y al verlo, eliges conscientemente ese camino, dices, no, esta decisión o esta elección que yo estoy haciendo o esta intención que yo tengo no es honorable, no es virtuosa, la voy a cambiar. Entonces se mueve tu vida, la Matrix responde a tu movimiento. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Lo que estoy diciendo es, miren que los de Ra aquí nos lo están diciendo, ellos responden al llamado de las personas que están interesadas en este camino. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos interesados en este camino. No nos damos cuenta que nuestras acciones están yendo solamente para hacia nuestro beneficio o simplemente hacia la indiferencia de dejar que la vida transcurra sin tener que tomar una decisión o simplemente estamos evitando la disciplina y queremos simplemente vivir en la afluencia de la vida y que la supervivencia del día a día nos mantenga, porque no queremos una disciplina, no queremos ordenarnos, no queremos hacernos un llamado al orden. O por el contrario, estamos tan obsesionados con controlarlo todo, con hacerlo todo perfecto, que no tenemos la capacidad de agradecer aquello que no se nos muestra o se nos manifiesta de manera material. Estamos tan cegados con la materia que no nos hemos dado la posibilidad de despertar y ver este mundo espiritual que está alrededor de nosotros. Entonces, fíjense que estas entidades que son las de Orión, que son las que trabajan para el servicio al yo, que pueden ser entidades oscuras, porque yo los invito ahora a que revisen, por ejemplo, el historial de Genghis Khan, de Rasputín, no me acuerdo cuál fue el otro que mencionaron, pero estas tres entidades, cuando yo leí el texto, miré quiénes habían sido y fueron realmente bárbaros e hicieron cosas pues realmente que uno en este plano calificaría como muy negativas, muy malas, muy oscuras. Ellos son un extremo totalmente claro de que eligieron ese camino, pero ellos también debieron haber hecho un llamado en algún punto, porque no creo que hayan nacido malos, o sea, no era, ellos, yo no me imagino que Gengis Khan haya sido un bebé que, no sé, que nació para sacarle los ojos a los animales o un bebecito que gateando asesinara pollos, o sea, es decir, ya estoy diciendo cosas que se van muy de mi imaginación, pero lo que yo digo es, esto debe haber sido progresivo. Y en ese proceso progresivo es que nosotros debemos ser conscientes de quiénes somos y de qué es lo que queremos realmente para elegir con conciencia y no ser títeres de nadie, porque podemos estar siendo títeres dando aprobación sin darnos cuenta. Así que ojo con eso, me parece una muy buena reflexión o una muy buena contestación la que tienen los de Ra para la pregunta de Don. Entonces, interrogador. ¿Puedes nombrar alguno de los receptores de los cruzados? Es decir, cualquier nombre que se pueda conocer en el planeta hoy en día. Soy Ra. No deseo infringir la distorsión del libre albedrío. Nombrar a los implicados en el futuro de tu espacio-tiempo es infringir. Por lo tanto, retenemos esta información. Te solicitamos que contemples los frutos de las acciones de aquellas entidades que puedas observar disfrutando de la distorsión hacia el poder. De esta manera podrás discernir por ti mismo esta información. No interferiremos, digamos, con el juego planetario. No es fundamental para la cosecha. A. No, esta respuesta merece ser leída una vez más. Miren lo que dice. Soy Ra. No deseo infringir la distorsión del libre albedrío. Nombrar a los implicados en el futuro de tu espacio-tiempo es infringir. Por lo tanto, retenemos esta información. Te invitamos, perdón, te solicitamos que contemples los frutos de las acciones de aquellas entidades que puedas observar disfrutando de la distorsión hacia el poder.
De esta manera podrás discernir por ti mismo esta información. No interferiremos, digamos, en el juego planetario. No es fundamental para la cosecha. Ahí les dejo esta perla, este diamante. Qué respuesta tan bonita. Bueno, interrogador. ¿Cómo transmiten los cruzados sus conceptos a los individuos encarnados en la Tierra? Soy Ra. Hay dos formas principales, al igual que hay dos formas principales de, digamos, polarizarse hacia el servicio a otros. Existen complejos mente, cuerpo, espíritu en tu plano de que hacen ejercicios y realizan disciplinas con el fin de establecer contacto con las fuentes de información y poder que conducen a la apertura de la puerta a la infinidad inteligente. Hay otros cuyo complejo vibratorio es tal que esta puerta se abre y el contacto con el servicio total al yo, con su distorsión fundamental de manipulación al prójimo, se produce entonces con poca o ninguna dificultad, sin entrenamiento y sin control. Interrogador. ¿Qué tipo de información transmiten los cruzados a esta persona o a estas personas? Soy Ra. El grupo de Orión transmite información relativa a la ley del uno con la orientación del servicio al yo. La información puede llegar a ser técnica, de la misma manera que algunos en la Confederación, en sus intentos de ayudar a este planeta en el servicio a otros, han proporcionado lo que ustedes llamarían información de carácter técnico. La tecnología proporcionada por este grupo presenta la información de diversos medios de control o manipulación de otros para servir al yo. Interrogador. ¿Quieres decir entonces que algunos científicos reciben información técnica, digamos, telepáticamente, que emerge entonces como dispositivos utilizables? Soy Ra. Esto es correcto. Sin embargo, los denominados científicos orientados muy positivamente, como llamarías a esta distorsión, han recibido información destinada a desbloquear medios pacíficos de progreso, que han redundado en los últimos ecos de potencial destrucción, debido a la recepción posterior de otros científicos de orientación distorsión negativa. Interrogador. Es así como tuvimos conocimiento de la energía nuclear. ¿Era una mezcla de orientación positiva y negativa? Soy Ra. Esto es correcto. Las entidades responsables de la reunión de los científicos tenían una orientación mixta. Los científicos tenían una orientación predominantemente positiva. Los científicos que siguieron su trabajo eran de orientación mixta, incluyendo una entidad sumamente negativa como tú la llamarías. ¿Esta entidad sumamente negativa sigue encarnada en la Tierra? Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. Entonces supongo que no puedes nombrarlo y te preguntaré, ¿de dónde obtuvo Nikola Tesla su información? Bueno, miren, antes de avanzar con la pregunta de Nikola Tesla, yo hice una lectura también, bueno, hice una interpretación personal sobre este tema específicamente, ¿no? Y Ra dice que la forma en la que los cruzados transmiten su información podría llegar a ser también de una, como de una forma técnica, ¿no? Dentro de lo que plantea, son mecanismos de tecnología, o sea, la tecnología, la información que se entrega son como herramientas tecnológicas que tienen como propósito final la manipulación de, o el control de otros, ¿sí? Porque esa es la forma en la que trabaja el servicio al yo. Cuando yo lo leí de manera inicial, se me vino a la mente un ejemplo de una persona que conocí, pero no necesariamente era un científico y no era que tuviera información técnica, pero sí siento que era como lo que decía Ra, que puede ser, esta persona puede ser una persona que haya nacido con la habilidad de acceder a la puerta de la infinidad inteligente, o sea, nació con esta habilidad despierta, pero desafortunadamente es una persona que, desde mi perspectiva, canalizaba información demasiado distorsionada, es decir, era una parte de verdad, pero alrededor de lo que se tejía en esa verdad
solo habían como muchas marañas de oscuridad. Esto fue una tarotista que yo conocí, yo les conté la historia, hay un video en el comienzo de mi canal en el que conté mi experiencia, que esa persona para mí tenía ciertas habilidades místicas, pues yo nunca había conocido a una persona así, pero poco a poco, a medida que yo fui conociendo más de este material y que también fui como siendo más, ¿cómo decirlo? Como tal vez me convertí en alguien un poco más hábil para discernir la información que esta persona me compartía. Me di cuenta que las entidades que la acompañaban o las entidades que le daban información espiritual o información esotérica para después transmitirla, eran entidades que se alimentaban de su dolor y por ende, mm, desde su lectura promovía estatus de personas que eran mejores que otras y esa propuesta de como de subordinación que proponía parecía inofensiva, pero cuando uno la miraba con un poco más de detenimiento y de lupa, generaba una escala de poder que en mi manera de ver, pues no era, para mí no era una representación de la luz y del amor, porque haz de cuenta que proponía una idea como que esto es una pirámide y dado que tú te despiertas gracias a mí, tú te alimentas de mí y si yo estoy mal, tú también, todos los que están en mi red personal van a estar mal. Entonces ella se ponía como en una posición superior de poder en la que todos nos enganchábamos y como que casi casi le pertenecíamos, o sea, como que de nosotros, de ella dependía lo que nosotros pudiésemos hacer. Y además, sus lecturas o las consecuencias que yo vi de sus lecturas en las vidas de muchas personas que desafortunadamente no pudieron romper con el hechizo y decir y atravesar el espejismo que ella estaba ofreciendo de decir yo soy un ser de luz y les vengo a compartir la luz y el amor y vengo a despertarlos y a entregarles el mensaje de los ángeles. Eso no era real, pero aquellos que no pudieron romper con ese hechizo le dieron alimento a los seres que la acompañaban. Y de alguna manera siento yo que ese alimento fue o ha sido sufrimiento para las personas que no lograron como romper, atravesar ese espejismo, de verdad, cruzar ese hechizo y decir, no, esta persona está confundida y no quiere ver realmente quién le está hablando al oído y de quién vienen esos conocimientos o de dónde vienen esos conocimientos. Y efectivamente lo que dice Ra, es decir, yo podía ver o observar los frutos en la vida de esta persona e identificaba que quienes la estaban guiando no eran seres que les interesara la prosperidad conjunta. De hecho, yo creo que estos seres también se alimentan de su dolor y de su tristeza y la movilizan a generar eso en los demás, aunque aparentemente no, la superficialidad de la situación no se ve de esa manera. Pero bueno, en fin, esto se los digo porque efectivamente las intenciones de las personas se vuelven claras, que es algo que ya les he dicho antes o que ya les he compartido antes, se vuelven más claras cuando tus intenciones para ti son claras, cuando tú aprendes a ser honesto contigo. Y cuando eres honesto, te arrancas este velo o esta idea de permitirte todo y perdonarte todo y entenderte todo y aceptarte todo, y más bien te miras, sí, con amor, pero también con la exigencia que requiere el amor, con un llamado hacia el cambio, hacia la transformación, entonces tú tienes la habilidad o obtienes la habilidad de poder ver eso también en los demás, porque de verdad conozco muchas personas que no pudieron romper con ese hechizo y siguieron creyendo que ella puede que sea una buena persona, pero no ha querido elegir, no ha querido, o tal vez ya eligió, tal vez ya eligió y los que queremos a esta persona nos gusta más pensar que no ha querido elegir. Entonces, aquellos que decidieron
no romper el hechizo creen que romper el hechizo es dejar de quererla o dejar de desearle el bien. Yo, por el contrario, creo que tú puedes querer a alguien que esté confundido o puedes amar a alguien que decida tener un servicio hacia el yo, pero eso no quiere decir que tú en esta realidad tengas que em, aceptar o validar o simplemente ser indiferente con lo que él haga. Me parece que tener una posición y decir esto está mal, ella está obrando mal, está haciendo cosas oscuras, está escuchando entidades oscuras y está promulgando o está repartiendo este conocimiento, ese procedimiento es algo con lo que yo no voy a compartir y no voy a estar de acuerdo y no me interesa recibir ni bendición, ni amor, ni luz de esta persona porque esta persona es alguien completamente perdido. Y una persona perdida no me va a llevar al caos, no voy a ver nada aquí. Entonces prefiero alejarme, poner una distancia, pero esa distancia no quiere decir que yo desee su ruina para nada, para nada. Entonces creo que muchas veces nos encontramos y hago el llamado de atención porque me pasó, nos podemos encontrar con personas que tienen estabilidad, que te muestran una cierta chispa de luz, pero esa luz es como intermitente, no se sostiene en el tiempo. Y posiblemente estas personas estén siendo instrumento de los cruzados, porque tienen una habilidad y pueden estar canalizando información que no sea para el beneficio ni, o que no tenga esa intención, ¿no? Ya lo que tú hagas con lo que recibas es tu decisión. El ser magos de esta realidad es tomar ese plomo que te dan y transformarlo en oro. Pero bueno, ese es otro tema. Era mi observación respecto a lo que están diciendo los de... Entonces nos devolvemos a la pregunta de Nikola Tesla. Soy Ra. El conocido como Nikola recibió información de fuentes de la Confederación deseosas de ayudar a esta entidad extremada y angelicalmente positiva para la mejora de la existencia de los complejos mente-cuerpo-espíritu de sus semejantes. Es desafortunado, digamos, como ocurre con muchos otros errantes, que las distorsiones vibratorias de la ilusión de tercera densidad motivaron que las percepciones de los complejos mente-cuerpo-espíritu de sus semejantes distorsionaran sumamente a esta entidad, de forma que su misión se vio entorpecida y en consecuencia desviada de sus propósitos. Interrogador. ¿Cómo se suponía que el trabajo de Tesla iba a beneficiar al ser humano en la Tierra y cuáles eran sus propósitos? Soy Ra. El propósito más ansiado del complejo mente-cuerpo-espíritu, Nikola, era la liberación de todas las entidades planetarias de la oscuridad. Así, intentó dar al planeta la energía infinita de la esfera planetaria para utilizarla en la iluminación y energía. Interrogador. Con liberar a las entidades planetarias de la oscuridad, ¿a qué te refieres precisamente? Soy Ra. Entre paréntesis dice, la mayor parte de la siguiente respuesta se ha perdido debido al mal funcionamiento de la grabadora. La parte esencial de la respuesta fue la siguiente. Hablamos de liberar a la gente de la oscuridad en un sentido literal. Interrogador. ¿Esta liberación de la oscuridad está en consonancia con la ley del uno o se trata de un producto real? Soy Ra. El producto de tal liberación crearía dos experiencias. En primer lugar, la experiencia de no tener que encontrar la remuneración necesaria para pagar la energía con dinero. En segundo lugar, el tiempo libre conseguido, por lo que se amplía la posibilidad y se incrementa la probabilidad de la libertad para buscar en el ser el comienzo de la búsqueda de la ley del uno. Son pocos los que trabajan físicamente desde el amanecer hasta la oscuridad, como los denominas, en tu plano que pueden contemplar la ley del uno de forma consciente. Interrogador. En cuanto a la revolución industrial en general, ¿fue planificada de algún modo? Soy Ra. Esta será la última pregunta de esta sesión. Esto es correcto. Los errantes se encarnaron en varias oleadas, como puedes llamarlas, con el fin de traer a la existencia la liberación gradual de las demandas de los ciclos diurnos y la falta de libertad de tiempo libre. Interrogador. Bien, esa era la última pregunta, así que, como es habitual, preguntaré si hay algo que podamos hacer para que el instrumento se sienta más cómodo. Soy Ra.
Lo están haciendo bien. Lo más importante es alinear cuidadosamente los símbolos. El ajuste realizado en este presente particular de tiempo-espacio ayudará al complejo físico de este instrumento en la distorsión hacia la comodidad. Podemos preguntar si tienes alguna pregunta breve que podamos resolver antes de concluir la sesión. Interrogador. No sé si esta es una pregunta corta o no, así que podemos dejarla para la próxima vez. Pero mi única pregunta es, ¿por qué los cruzados de Orión hacen esto? ¿Cuál es su objetivo final? Probablemente esto sea demasiado extenso para responder. Zorra. No es demasiado extenso de responder. Servir al yo es servir a todos. El servicio al yo, cuando es visto desde esta perspectiva, requiere un uso cada vez mayor de las energías de los otros para su manipulación en beneficio del yo, con una distorsión hacia el poder. Si hay más preguntas para explicar más detalladamente este tema, volveremos a estar con ustedes. Interrogador. Había olvidado una cosa. ¿Podríamos tener otra sesión hoy más tarde? Soy Ra. Está bien. Interrogador. Gracias. Soy Ra. Los dejo en el amor y la luz del Creador único infinito. Vayan entonces regocijándose en el poder y la paz del Creador único, Adonai. Bueno, aquí ya concluiríamos la sesión número 11 de los de Ra. A mí esta pregunta que le hacen sobre Nikola Tesla, eh, cuando yo leo la primera vez el libro me movilizó muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, parte de la reflexión que hice sobre este tema lo consigné en un video que ustedes pueden encontrar que se llama, le puse el nombre como de La danza sagrada que puede sanarnos. Y me movilizó muchísimo porque me empujó a investigar y a leer más sobre Nikola Tesla y encontrar que su trabajo científico estuvo paralelamente construido a partir de su trabajo esotérico, que era un gran mago de esta realidad. Como lo dicen ellos, era una entidad sumamente angelical. Y me pareció demasiado bonito el propósito que tenía, pero cuando yo lo leo y digo que está bien, o sea, pasar por la tristeza de aceptar que sus investigaciones y lo que pudo haber logrado en este plano fue tomado, fue robado, fue distorsionado de muchas maneras porque además no se llevó a cabo, me dejó una inquietud quizás a mi forma de ver y para mi vida aún mayor, y es tener el tiempo libre para poder explorar los caminos de la ley del uno, liberar a la humanidad de la oscuridad. Era un propósito literal, literal, o sea, era una carrera que él tenía por brindarnos energía perpetua, que se alimentara de la energía de la tierra, que fuera autorrenovable y por la que nosotros no tuviésemos que pagar, sino que fuera algo dado por las fuerzas que él podía interpretar energéticamente de la tierra, ¿no? Y del cosmos. Y el interés que él tenía al liberarnos, ¿no? Era no solo ahorrarnos dinero o sacarnos de la esclavitud en la que nos encontrábamos o del dolor o de la distancia o de la oscuridad literal o de la falta de tiempo libre, sino era poder darnos a nosotros el espacio para estudiarnos, para iniciar nuestra búsqueda. Y cuando yo leo este capítulo digo, wow, no tenemos tiempos libres. Fue una reflexión que hice en su momento con varias personas que en ese momento me acompañaban. Y una de las tristezas más grandes que tocaba en mi corazón en ese momento era, mi tiempo está comprado por una empresa, lo tengo vendido, lo tengo comprometido. Así que esta franja de tiempo no me pertenece porque mi productividad o es el tiempo de ese tiempo en el que mi energía, mi cerebro, mi cuerpo, mi psique, este complejo hermoso que Dios me dio, lo estoy dando a una compañía o a una empresa.
Y el tiempo que realmente es mío, tampoco es mío, porque estaba yo mm, eligiendo quizás el ocio o las distracciones que eran más baratas. Y yo dije, no, no quiero eso. Y si el tiempo, y si este es mi tiempo libre, y si este es mi tiempo, entonces lo quiero invertir para mí. Y invertirlo para mí, en mi caso, no era ir a llenarme de golosinas en el centro comercial o a pasear todas las vitrinas para comprarme un montón de ropa que no necesito o a ir a darme una vuelta por los juegos extremos de la ciudad o a ponerme al día con las series de televisión o dormir, porque bueno, aunque hay días que no se los niego, estoy muy cansada y efectivamente duermo o no quiero hacer nada, pero ahora son días. Ahora digo mi tiempo libre, dado que lo quiero invertir en mí, quiero crecer, pero mi crecimiento, para mí, mi crecimiento más importante es este que estoy haciendo. Son los estudios que hago, el espacio que me doy para leer este tipo de literatura, para encontrarme con personas que me están entregando este tipo de información. Para mí crecer es despertar a este mundo que no veo, pero que no veo físicamente, pero que sé que me está acompañando, que sé que está sosteniendo esta realidad. Porque todo lo que hay en esta realidad está sostenido por una fuerza metafísica. Y entre yo más estudie y más espacio dé para esto y más hurgue y más cabe y más esté yo como navegando en este universo de conocimiento espiritual y esotérico, siento que voy a tener más herramientas para tener una vida mejor, más tranquila, pero también para poder compartir con las personas que me rodean este aprendizaje. Cuando leí ese fragmento, yo sentí que mi propósito al venir a la tierra y al encarnar en este cuerpo era volver a encontrar mi camino hacia Dios. Era que si había decidido alejarme lo suficiente como para volverme materia, yo realmente quería hacer mi camino hacia Dios, pero mi camino hacia Dios era primero mi camino conmigo, encontrarme, descubrirme, pulirme, mejorarme en muchas aristas. Y no les digo que el trabajo esté terminado porque no lo está, tengo muchas cosas aún que aprender, estoy en este camino, estoy en este proceso, pero una de las mayores inquietudes que a mí me dejó esta lectura, este capítulo, esta entrega, yo la quiero compartir hoy con ustedes. Y es, ¿qué quieren para ustedes? ¿Qué es lo que anhelan en su corazón? Y ya después de esa respuesta, las mil respuestas que puedan haber, esta sugerencia o este consejo con mucho respeto se los doy, con mucho amor también, y es, ¿qué hacen ustedes con su tiempo libre para alcanzar eso que ustedes quieren? ¿Realmente su tiempo libre es su tiempo libre? Piénsenlo y espero que aprendan a disfrutar de esta vida tan hermosa que Dios nos dio y que de verdad puedan aprovechar su tiempo libre. Yo también estoy en ese proceso de aprender, de que mi tiempo libre sea mío, sea para mí, sea para crecer. Estoy en ese proceso, porque sé que son muchos años entendiendo que el tiempo libre es para ser ociosa o para ir a darme una vuelta, no sé, a distraerme, a distraer la mente. Pero desde que estoy en este camino he aprendido a resignificar y a darle mucho más valor al tiempo que me pertenece, por lo menos por ahora, en lo que termino de construir un camino que me permita sostenerme de otra manera. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este capítulo, que haya sido de mucha bendición y de mucha prosperidad. Les mando muchísima luz y muchísimo amor y nada, nos estamos viendo.